Lucy me mató. Mi apartamento prácticamente había sido sellado herméticamente. Me refugié en este lugar cuando empezaron los disturbios y el pánico. Mi edificio es un lugar poco pretencioso de 3 pisos construido solo con ladrillos y mortero ubicado en una zona industrial. Seguro piensas que no es el mejor sitio para ir a vivir, pero cuando el mundo está llegando a su fin, no existe un mejor lugar. En las grandes ciudades, como Londres y Nueva York, miles mueren víctimas de los incendios sin nadie que los auxilie. Todo empezó con una noticia sobre un evento aislado en una zona del oriente de Europa. Se trataba de una pandemia desencadenada por una nueva cepa de influenza. Parecía algo bastante estúpido como las veces anteriores, pero comencé a prepararme. Gasté cada uno de mis cheques en agua, suministros y un equipo para filtrar el aire. 6 meses después el presidente de mi país declaraba una emergencia biológica extrema, pidiendo disculpas a los ciudadanos y solicitando oraciones. El gobierno se vino abajo poco después, y para entonces las tormentas de esporas ya soplaban por toda Norteamérica. Se referían al mal como Eteo, un organismo de origen extraterrestre que supuestamente aterrizó en alguna región montañosa en las proximidades de Turquía. Se trataba de una forma de vida a base de sílice, algo entre un gusano y un hongo, completamente hostil con cualquier forma de vida con la que entraba en contacto, mamíferos, insectos, aves. Antes de que los noticieros y el internet se fueran, se decía que había mutado para adaptarse y poder atacar a las plantas. Escuché que si las esporas entran en contacto con la piel es posible removerlas. Se aferran a cualquier cosa sobre la que se posan y echan raíces muy profundas, hasta 2 pulgadas de profundidad. Se trata de la primera etapa de la infección. En el transcurso de una semana, la cabeza brota y se convierte en un organismo en floración, liberando más esporas. Es la segunda etapa. Recuerdo haber visto las noticias durante las primeras tormentas de esporas en China. En las imágenes era posible apreciar un cielo completamente negro y a cuadrillas enteras de soldados incinerando cadáveres humanos junto con el ganado. Si una espora es inhalada, rápidamente se aferra dentro de los pulmones, provocando un dolor que vuelve loco a cualquiera. Te conviertes en un vector andante, exhalando pequeñas nubes del parásito cada vez que respiras o toses. Finalmente, durante la tercera etapa, buscas un lugar tranquilo y te sientas a esperar la muerte. En este momento los gusanos brotan de tu boca y nariz convirtiéndote en una maceta humana o, en el caso de Lucy, una maceta felina. Puedo ver sus pequeñas costillas contrayéndose y expandiéndose, aunque hace 2 días que murió. Las raíces envolvieron sus pulmones, abriéndolos y cerrándolos. Puedo ver unas diminutas partículas negras pulverizándose por toda mi habitación. Había sellado el apartamento desde hacía 2 semanas, cuando escuché a mi vecino del piso de arriba padecer una tos que se fue haciendo cada vez más débil hasta que simplemente se detuvo. Me mantuve al pendiente de nuevas noticias hasta que la energía se fue. Comprobé 2 veces cada uno de los sellos en mis ventanas y el sistema de filtración de aire. Pude ver aquellos terribles talos negros crecer en la boca de un vagabundo que había quedado tirado sobre el callejón trasero. Cuando escuché a Lucy rascando la puerta para entrar no la veía desde hacía 1 mes. Ni siquiera tenía comida para gatos en el suministro. No sé por qué lo hice, no sé por qué la dejé entrar. Supe que estaba muerto la primera vez que estornudó. Siento un cosquilleo extraño en la parte posterior de la garganta. Me provoca un ataque de tos que se extienden durante 1 minuto. Cuando finalmente me repongo puedo sentirlos, una serie de pliegues empujando mi labio inferior. Me veo en el espejo y noto un largo mechón que desaparece en lo profundo de mi garganta. Con mucha cautela lo atrapo entre mis dientes posteriores y casi al instante experimento un dolor agonizante debajo de mis pulmones, un dolor que exprime por completo el aire. La vista se me nubla y veo destellos antes de que el dolor se relaje un poco y me permita continuar. Estoy tan enojado, pero tan enojado, que abro mi boca y me enredo el mechón en las manos para tirar con todas mis fuerzas. Pude extraer casi medio metro del mechón de mi boca junto con una masa roja y sangrienta. El dolor en mi pulmón derecho es. Cuando finalmente recupero la conciencia puedo ver toda la sangre que he tosido,
salpicada de esporas negras y pequeños hilos serpenteantes. Ahora tengo 2 tentáculos más bajo mi labio inferior. Me tomó casi 1 hora arrastrarme hasta donde dejé mi bloc de notas. Se me hace tan difícil respirar ahora. Pronto no tendré que preocuparme de hacerlo más. En mi tierra, los campos se extienden a lo largo y ancho, interminables hileras de tierra arada y trigo meciéndose bajo la luz de la luna. Durante el día, se sienten seguros, reconfortantes incluso, pero de noche, son diferentes. Y todos lo saben, no caminen por los campos de noche. Solía pensar que era solo una superstición, algo que los padres les decían a sus hijos para que los mantuvieran cerca de casa después del anochecer. Pero luego rompí la regla, y ahora, nunca más dudaré de ello. Todo empezó cuando tenía 17 años, después de una discusión nocturna con mi padre. Cerré la puerta de un portazo y me marché furioso, demasiado enfadado como para preocuparme por los toques de queda o las advertencias. El pueblo estaba a 10 kilómetros de distancia y pensé que la caminata por los campos me ayudaría a refrescarme. La noche estaba tranquila, los únicos sonidos eran el crujido de mis botas sobre la tierra y el suave susurro del viento entre los cultivos. Por un rato, estuvo casi en paz, pero luego lo vi. Al principio, era solo una forma en la distancia, moviéndose a través de las hileras herades. Era difícil decir que era un ciervo, tal vez, pero mientras caminaba, me di cuenta de que no era un animal, era una figura, con forma humana, pero equivocada. Sus movimientos eran espasmódicos, antinaturales, como si no supiera cómo caminar correctamente. Se quedó en el campo, paralelo a mí, nunca se acercó, pero siempre mantuvo el ritmo. Traté de convencerme de que no era nada, que era solo un efecto de la luz, pero aceleré el paso de todos modos. El corazón me latía con fuerza en el pecho cuando llegué al viejo puente que cruzaba un estrecho arroyo. Al otro lado había 1 kilómetro de bosque y luego llegaría a la casa del vecino, a salvo bajo el resplandor de las luces del porche. Fue entonces cuando lo escuché: ayúdame. Era un susurro débil, como si lo llevara el viento. Me quedé paralizado, agarrando las correas de mi mochila. Ayúdame, por favor. La voz venía de debajo del puente. Cada parte racional de mí gritaba que siguiera caminando, pero algo me retenía allí. ¿Y si alguien estaba realmente ahí abajo, herido, perdido? Di un paso cauteloso hacia el borde, mirando hacia la oscuridad que había debajo. Ayúdame. La voz se oía más cerca, pero había algo extraño en ella. Sonaba hueca, mecánica, como si alguien imitara un grito de socorro. Se me revolvió el estómago. Entonces lo vi. Un par de ojos, que brillaban tenuemente en la oscuridad, me miraban fijamente. La figura del campo estaba de pie debajo del puente, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. No se movía, simplemente me miraba, y luego volvió a hablar, pero esta vez utilizó mi voz: ayúdame, por favor. Corrí, no miré hacia atrás, no me detuve hasta llegar a la casa del vecino. La luz del porche estaba encendida y el señor Harris estaba afuera, fumando un cigarrillo. Me vio caminar a trompicones por el camino de entrada, sin aliento. ¿Lo viste? No, dijo en voz baja, con el rostro pálido. Lo que había en los campos. No podía hablar, solo podía sentir. Sacudió la cabeza. Te llama, intenta atraerte. No te detengas nunca, no mires nunca. Y, hagas lo que hagas, no camines por los campos de noche. A la mañana siguiente, la curiosidad me venció. Volví al puente. Debajo, la tierra estaba removida, las huellas de pisadas se dibujaban sin fin en la arena. En el centro había un conejo destrozado, con sus restos esparcidos como si se tratara de un ritual grotesco. Nunca volví a caminar por los campos de noche, pero a veces, cuando estoy acostado en la cama, todavía lo oigo. Una voz afuera de mi ventana, suave y suplicante: ayúdame, por favor. No contesto porque sé que si lo hago no seré yo quien vuelva. Andrew se despertó sobresaltado. Sabía lo que había pasado y se le cayó el alma a los pies. El sonido de la rotura en la planta baja hizo lo mismo con sus nervios. Había llegado.
Después de semanas de observarlo y acecharlo, la criatura finalmente había decidido entrar. Las puertas del patio, hechas completamente de vidrio, le proporcionaban la entrada perfecta. Andrew yacía en la cama, en la oscuridad, iluminado solo por la pequeña cantidad de luz que la luna proporcionaba a través del espacio entre las cortinas. Escuchó a la criatura para ver si estaba dentro, rezando en secreto para que todo estuviera en silencio. El aterrador crujido del vidrio bajo sus pies confirmó su peor temor. Finalmente había logrado entrar en su casa. Ante esta terrible revelación, Andrew, temblando, agarró su bate de béisbol de titanio y se arrastró escaleras abajo, adentrándose más en la oscuridad. Estaba decidido a enfrentarse a esa cosa de una vez por todas, aunque secretamente esperaba que saliera corriendo cuando lo viera, como solía hacer. Andrew se quedó de pie al pie de las escaleras, escuchando de nuevo. Al principio, lo único que oyó fue el crujido del cristal bajo los pies de la criatura. Luego, por primera vez, Andrew la oyó, respirando con dificultad, como si tuviera la garganta bloqueada por la flema. El horrible monstruo gruñó y chasqueó los dientes, acercándose poco a poco a Andrew. Ahora que la criatura ya había salido de la cocina, por fin se había alejado del cristal. Caminaba casi en silencio, extrañamente más ágil de lo que parecía, especialmente considerando lo torpemente que huía. Andrew se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Agarró su arma con más fuerza y se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Sabía que tenía que atacarla, pero no podía. Sus dientes, sus ojos, su piel, eran humanos, pero no del todo. Ahora estaba en la sala de estar y se acercaba cada vez más, pero Andrew todavía estaba demasiado aterrorizado para moverse. Aunque no tuviera brazos, esta criatura era la encarnación del terror para Andrew. Andrew se quedó temblando al pie de las escaleras. Oía que la criatura se acercaba cada vez más, el repugnante sonido de su respiración distorsionada se amplificaba por la oscuridad casi total. Ya casi estaba sobre él. Tenía una oportunidad de matarla y no la iba a desperdiciar. La criatura entró en la puerta de entrada a las escaleras. Andrew estaba escondido justo a la izquierda. Lanzó un golpe con toda su fuerza y golpeó a la criatura en el pecho con el bate. La criatura se tambaleó hacia atrás, luego se detuvo y miró a Andrew, con sus diminutos y salvajes ojos clavados en su alma. Andrew sintió un miedo profundo como nunca antes había experimentado. La criatura emitió un siseo gorgoteante, mostrando todos sus repugnantes y deformados dientes en el proceso. Le dio una patada en el estómago a Andrew, dejándolo sin aliento. Cayó al suelo dolorido, incapaz de respirar, luego rodó sobre su espalda y se arrastró contra la pared que estaba justo detrás de él. La criatura lo observó hasta que llegó a la pared, momento en el que caminó hacia él y lo miró como si lo estuviera juzgando, allí tendido, indefenso. Luego le pisó la espinilla y le rompió el hueso. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Andrew. El dolor era tan intenso que pensó que iba a vomitar. Andrew, ahora incapacitado, no tenía a dónde ir ni forma de luchar. La criatura colocó su pie sobre su estómago, presionando hacia abajo, desgarrando su carne con sus largas y sucias uñas. Con el pie de la criatura ahora completamente dentro de su estómago, Andrew comenzó a toser sangre. Las lágrimas corrieron por su rostro. Se desmayó de dolor y luego falleció. La criatura se cernió sobre lo que ahora era su cadáver ensangrentado. Bajó su rostro hacia el de Andrew, luego arrancó un trozo de carne ensangrentada de su barbilla, dislocando un lado de su mandíbula en el proceso. La criatura continuó desgarrando y eviscerando el cadáver de Andrew hasta que devoró todo lo que podía digerir. Luego se fue, con calma, en silencio, con un odio puro y profundo en su corazón. Se fue de la misma manera que entró, a través de las puertas rotas del patio. Enero 22, 2027, el Dr. Ahiru Sato y su equipo de científicos de Japón, América, Canadá e Inglaterra empiezan a trabajar en una máquina de transferencia materia-energía. Febrero 11, 2033, la primera máquina probada satisfactoriamente después de cientos de pruebas fallidas. Se causa controversia acerca de la destructiva naturaleza que la tecnología inicia.
Julio 18, 2033. Un incidente catastrófico con la máquina de energía materia destruye la ciudad de Hiroshima, una devastación no vista desde la bomba arrojada 90 años antes. El gobierno japonés prohíbe esta tecnología, mientras los gobiernos occidentales se impulsan a seguir utilizándolo a pesar del percance. Abril 22, 2035. Primer avistamiento de individuos infectados. La mayoría son animales. Algunos humanos también parecen susceptibles a la infección. La mayoría son vistos alrededor de las ruinas de Hiroshima, la cual no ha sido reconstruida. Mayo 13, 2035. Japón del Norte se separa de su parte del sur cuando una cuarentena nacional es promulgada. La anarquía se esparce rápido por las regiones infectadas. 15% de los humanos expuestos a la enfermedad parecen ser inmunes y no tiene efectos secundarios. 84.9% son afectados fatalmente por la enfermedad, que cause brotes cancerosos. 0.1% de los expuestos parecen haber mutado satisfactoriamente. Se encuentra que el virus transmite material genético corrupto que causa rápidas mutaciones en individuos infectados. Toda la población animal es rápidamente infectada. Enero 1, 2040, 98% de los animales en Japón eliminados. Los ecosistemas son dominados enteramente por individuos infectados. Mayo 8, 2048. La Fuerza de Defensa japonesa se enfrenta a individuos infectados para preservar la cuarentena. Se observan ataques coordinados por humanos y animales infectados. Niveles altos de inteligencia detectados. Mayo 10, 2048. La defensa falla y la nación de Japón deja de existir. Octubre 13, 2050. El presidente de Estados Unidos es atacado y acorralado por una fuerza desconocida. Después se revela que fue un ataque coordinado de los infectados. Se considera el uso de armas atómicas para acabar con toda la vida en Japón, pero se es negado. Febrero 12, 2052. Los habitantes sobrevivientes de Japón restantes aparecen y empiezan a adoptar a los infectados en sus regiones. En esta región se prohíbe el uso de armas y la violencia contra los infectados, lo cual es increíblemente efectivo a la hora de cesar la violencia con los individuos infectados. Abril 2, 2055. Los infectados empiezan a esparcirse en Norteamérica. La preparación militar resulta en una infección más contenida. Cientos de miles en Estados Unidos, Canadá y México mueren. Marzo 11, 2061. Los Estados Unidos empiezan a experimentar con la habilidad de combate de los animales infectados, que parecen tener una conexión amistosa con los humanos que los tratan bien, igual a los perros. Las pruebas iniciales superan las expectativas. Después ese año, China, Rusia, Vietnam y Corea del Norte firman el Tratado de Cotonú, asegurando protección contra el ahora poderoso Occidente. Julio 2, 2063. La Alianza del Cotonú declara la guerra contra Estados Unidos. Los infectados son usados masivamente. Noviembre 9, 2066. Termina la guerra. Los estados comunistas se disuelven. China y Rusia, y toda Asia, están ahora bajo la jurisdicción de NATO. Diciembre 25, 2072. Las ahora divididas regiones de Japón se empiezan a abrir para el resto del mundo, en su mayoría para intercambios científicos. Febrero 1, 2081. Científicos japoneses se escabullen en un Brasil masivamente infectado, para recobrar el ADN de uno de los individuos que se piensa que fue de los primeros infectados. Se piensa que los infectados en realidad son el siguiente paso de la evolución, y encontrar a uno de los originales sería mejor para entenderlos. Hubo muchos intentos de clonación fallidos, antes de que uno diera un resultado satisfactorio. El resultado del experimento, capaz de transferir energía materia, es responsable de la muerte de docenas antes de escapar. Suena el despertador. Ya es hora, no, pero ¿hora para qué? Hora de despertar, levantarme, estirarme y buscar la ropa que me pondré. Luego, agarrar una toalla para duchar. Al terminar, voy a la cocina y me preparo el desayuno. Después, voy al baño y me cepillo los dientes. Me pongo una chaqueta,
Tomo las llaves y me dirijo a la puerta para salir. Pero, al poner la mano en el pomo, todo vuelve a empezar. El despertador suena. Hora de despertar. Es una verdadera rutina que se repite sin completarse. Puedo llamar a alguien, eso no está en tu rutina diaria, ¿verdad? No pasaría nada. Al menos eso supuse cuando tomé mi móvil. Selecciono al azar a cualquier contacto y llamo. Hola, ¿quién es? Responde la voz adormilada de una mujer, arrancada de su sueño. Respondo, pero vuelvo a encontrarme despertando, estirando la mano para darle un manotazo al despertador, el maldito que se supone ya estaba roto e inservible. Me siento en la cama, veo una nota en la mesita de noche. Al leerla recupero la conciencia de lo que he estado viviendo, pero en vez de hacer mi rutina de todos los días, decido quedarme así y espero a que todo vuelva a comenzar, como ha estado pasando, hasta que sucede, pero el bucle no vuelve, sino que el ambiente cambia. La temperatura comienza poco a poco a elevarse, para luego hacer un calor insoportable, como si el piso estuviera en un horno a altas temperaturas. Luego, nada, oscuridad, silencio. El despertador suena, hora de despertar. Y en otras noticias, tenemos un caso relacionado con un hecho sucedido hace tan solo unos días atrás. Se trata de la madre de Andrés S. G., un chico cuya vivienda se encontraba en la zona que impactó un misil de ataque ruso a las 8:42 am, hace tan solo una semana. La madre nos cuenta que, después de lo sucedido, a los 2 días recibió una llamada de su hijo y que luego de contestar, la llamada se cortó. Ya todos sabrán que esto va hacia Talavera de la Reina, Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tenía 10 años y jugaba al GTA San Andreas en mi PS2. Era todo normal, tenía el juego completado al 100%, todos los saltos acrobáticos, todos los territorios conquistados, básicamente todo lo que se podía hacer. Un día se me ocurrió ir al Motel Jefferson, lugar donde transcurre la misión Reuniting the Families. Al entrar, vi todo raro, estaba totalmente vacío, no había nadie en las habitaciones ni en los pasillos. Al llegar a una cruzada, había un tragaluz roto, y recordé la entrada de los SWAT en la misión antes mencionada. Entonces mi curiosidad me llevó a pensar que hay más allá de ese tragaluz. Activé el truco de saltar alto. Luego de varios intentos, logré subir. Al mirar con la cámara, vi un icono de guardado. No le di importancia y salté al vacío con el paracaídas. Fue el peor error de mi vida. Estuve un gran rato cayendo, aproximadamente 5 minutos, hasta pensé en reiniciar la consola porque creí que el juego se había trabado, pero la curiosidad me incitaba a seguir mirando. Finalmente, llegué a ver una parte de East Los Santos, pero era extraño, el cielo estaba de un color rojizo, no había nadie en las calles, ni autos, ni nada. No hay ninguna descripción disponible. Activé el truco del jetpack y comencé a explorar el lugar. Dicho lugar era un trozo de mapa, ya que tenía unos límites en los que caías al vacío. Las ventanas estaban transparentes y el interior de las casas también, no había nada. Al ir a un extremo del mapa, me encontré con una casa con una ventana transparente, pero dentro vi algo colgando. Ese algo me perseguiría en mis pesadillas durante toda mi vida. Le disparé con casi todas las armas, hasta le tomé fotos, y esas cosas se balanceaban y movían. Al momento de tirar un explosivo, perdí el control de CJ. No hay ninguna descripción disponible. CJ lanzó un grito desgarrador, tan realista que me puso los pelos de punta. Comenzó a hacer una animación extraña, que nunca había visto, como de llorar. Los gritos y llantos no cesaban, eran como los que se escuchaban al caer sin paracaídas o al quemarse. Estuve 5 minutos esperando a que algo pase, los gritos y el llanto no cesaban, hasta que finalmente pararon y CJ comenzó a correr al vacío, mientras la cámara estaba estática. CJ se perdió en la lejanía, no podía poner pausa, y tocar algún botón no surtía efecto. Reinicié la consola. El juego no arrancaba, lo único que decía era GTA San Andreas Critical Error, en una ventana con un icono de X. Al retirar el disco,
vi que estaba completamente rayado, como si alguien le hubiera pasado un papel de lija por detrás. Era obvio que no iba a funcionar. Nunca volví a entrar a ese motel, ni cuando compré otro disco de GTA San Andreas para PS2, ni para PC, ni para PS3, ni le conté a nadie sobre esto. En la última década y media, se ha vuelto infinitamente más fácil obtener exactamente lo que se busca con solo un par de tecleos. El Internet ha simplificado demasiado el uso de un ordenador para cambiar la realidad. Un vergel de información está a solo un motor de búsqueda de distancia, hasta el punto en que es difícil imaginar una vida diferente. Sin embargo, hace una generación, cuando las palabras streaming y torrent no tenían sentido salvo en conversaciones en inglés sobre agua, la gente se veía cara a cara para formar grupos de intercambio de software, cambiando aplicaciones y juegos en disquetes de 5 pulgadas y un cuarto. Por supuesto, la mayoría de encuentros eran un medio para que los individuos frugales y organizados en comunidades hicieran intercambios de juegos populares como King's Quest o Maniac Mansion. Sin embargo, una serie de talentos nacientes de la programación diseñaron juegos para distribuirlos entre sus círculos de contactos, que a su vez los irían pasando hasta que, si era lo suficientemente divertido y estaba bien diseñado, un juego independiente acababa encontrando un lugar en las colecciones de aficionados de todo el país. Pensad en ello como el equivalente a los videos virales en los años 80. Luna Pálida, por otra parte, nunca salió del área de la Bahía de San Francisco. Todas las copias conocidas se han perdido hace tiempo. Todos los ordenadores que lo ejecutaron se encuentran enterrados bajo capas de basura y poliestireno. Este hecho se atribuye a un número de decisiones de diseño abstrusas tomadas por su programador. Luna Pálida era una aventura textual al estilo de Zork and the Lurking Horror, en una época en la que este género estaba quedando pasado de moda. Una vez ejecutado el programa, el jugador se encontraba con una pantalla completamente vacía, con la excepción del texto. Mayor que estás en una habitación oscura, el brillo de la luna entra por la ventana. Mayor que hay oro en la esquina, junto a una pala y una cuerda. Mayor que hay una puerta al este. Mayor que comandos. Así empezaba el juego, que el escritor de un fanzine perdido hace tiempo describía como enigmático, sin sentido y completamente injugable. Los únicos comandos que el juego aceptaba eran coger oro, coger pala, coger cuerda, y el jugador podía encontrarse después con lo siguiente: mayor que cosecha tu recompensa, mayor que luna pálida te sonríe, mayor que estás en el bosque, hay caminos al este, norte y oeste, mayor que comandos. Lo que enfureció rápidamente a los pocos que lo jugaron era la naturaleza confusa y llena de fallos de la segunda pantalla. Solo una de las direcciones era la correcta. Por ejemplo, en esta ocasión, un comando para ir a cualquier dirección que no fuera norte llevaría al bloqueo del sistema, obligando a reiniciar el ordenador entero. Más allá de eso, las pantallas subsiguientes parecían limitarse a repetir el texto, con la única diferencia de las direcciones disponibles. Peor aún, los comandos habituales de las aventuras textuales parecían ser inútiles. Los únicos comandos aceptados no relacionados con el movimiento eran usar oro, lo que provocaba que el juego mostrara el siguiente mensaje: mayor que aquí no. Usar pala, lo que mostraba mayor que ahora no. Y usar cuerda, que escribía mayor que ya has usado eso. La mayoría de los que lo jugaron superaban un par de pantallas antes de hartarse de reiniciar su ordenador y tiraban el disco por ahí, describiendo la experiencia como una farsa programada chapuceramente. Sin embargo, hay una verdad universal sobre los ordenadores: sin importar la época, algunos de sus usuarios tienen demasiado tiempo libre en sus manos. Un joven llamado Michael Nevins decidió ver si había más en Luna Pálida de lo que se veía a simple vista. 5 horas y 33 pantallas superadas a base de ensayo y error y desenchufes después, finalmente consiguió llegar a una pantalla que mostraba un texto diferente. Mayor que Luna Pálida sonríe ampliamente, mayor que no hay caminos, mayor que Luna Pálida sonríe ampliamente, mayor que el suelo es blando, mayor que Luna Pálida sonríe ampliamente, mayor que aquí,
mayor que comandos. Pasó otra hora hasta que Nevins diera con la combinación de comandos correcta que le permitió avanzar aún más, cavar hoyo, tirar oro y tapar hoyo. Esto hizo que la pantalla mostrara 40.24248, menos 121.4434, momento en el que el juego dejó de aceptar comandos, obligando a reiniciar el ordenador una vez más. Después de mucha deliberación, Nevins llegó a la conclusión de que los números hacían referencia a líneas de latitud y longitud. Las coordenadas llevaban a un punto en el bosque salvaje que dominaba el cercano parque volcánico Lassen. Ya que poseía mucho más tiempo libre que sentido común, Nevins juró ver la conclusión de Luna Pálida. Al día siguiente, armado con un mapa, una brújula y una pala, navegó por los caminos del parque, observando impresionado que cada giro correspondía con los que había tomado en el juego. Pese a que al principio se arrepintió de cargar con la herramienta de cavar, la similitud del camino no hizo más que confirmar que su viaje terminaría con el cara a cara con el tesoro enterrado del excéntrico programador. Sin aliento después de la complicada lucha con las coordenadas, se encontró agradablemente sorprendido dando tambos por un camino de polvo suelto, cavando tan emocionadamente como él lo hacía. Sería comprensible decir que se sorprendió mucho cuando sus pesados golpes desenterraron la cabeza en estado de descomposición avanzado de una niña de cabello rubio. Nevin informó rápidamente a las autoridades. La chica fue identificada como Karen Paulsen, de 11 años, cuya desaparición fue denunciada 1 año y medio atrás en el Departamento de Policía de San Diego. Se llevó a cabo una investigación para encontrar al programador de Luna Pálida, pero el área gris y anónima en la que los círculos de intercambio de software operaban llevó irremediablemente a multitud de caminos sin salida. Se sabe que los coleccionistas han ofrecido verdaderas fortunas por una copia de Luna Pálida. El resto del cuerpo de Karen nunca fue encontrado. Jonathan Félix volvió a tomar asiento en la silla estando ahora colocados cada uno de los electrodos en su cráneo. Se encontraba sumergido en una de las investigaciones científicas más costosas del mundo, y hoy se consumarían los esfuerzos suyos y de muchos otros. La meta del proyecto era abrir la mente del ser humano y permitirle percibir las dimensiones espaciales que están por encima de las 3 primeras. El resultado todavía era un punto de consternación, pero se sospechaba que, de ser exitoso, un individuo sería capaz de estudiar todos los posibles universos que podrían crearse a partir de sus propias acciones, y escoger el que deseara seguir. Una persona cuyas acciones serían perfectas, pues ya habría previsto los resultados. Félix, joven y persistente, se anotó de inmediato a la oportunidad. Apenas en sus 20 y brillante en el campo de la mecánica cuántica, estaba saboreando la dicha de aplicar las facetas teóricas de su obra a un medio físico. Hizo una demanda de inicio a los técnicos tras el vídeo de seguridad y activaron la primera fase de la máquina. Félix dijo, a través del micrófono, si he visto más allá que otros, es porque he puesto un pie sobre el hombro de los gigantes. El remedio era la más grande forma de halago, pensó con una sonrisa. La silla se reclinó hacia atrás, quedando a manera de una mesa, y una gran cúpula bajó, rotando, hasta cubrir la totalidad de su cuerpo. Tenía una compleja estructura cristalina revestida en el interior. Félix se concentró en las facetas del cristal y notó pronto cómo éste empezaba a mutar, variando en formas que su mente no podía procesar. Su vista fue empañada bruscamente con destellos de luz y su cuerpo convulsionó de forma violenta. Al leer sus signos vitales en la sala de control, los ingenieros detuvieron la operación enseguida. Un médico se apresuró a revisar a Félix y estaba contento de sentir un débil pero constante latido. Minutos después, Félix volvió en sí. Miró al médico y se sobresaltó al percatarse de dónde estaba. ¿Qué pasó? No siento nada diferente. El médico sonrió y le dio unas palmadas en el hombro. Cualquier aterrizaje del que puedes salir caminando es un buen aterrizaje, ¿no? Se volteó para regresar a la sala de control, enredó su tobillo entre los cables esparcidos por el suelo, tropezó y estampó su frente en la esquina de la mesa. Su cabeza se torció en un ángulo repulsivo. De nuevo, se volteó para regresar a la sala de control,
enredó su tobillo entre los cables esparcidos por el suelo, tropezó y, con un ágil movimiento, fue tomado desde atrás por Félix, deteniéndolo a centímetros de la esquina de la mesa. Félix vomitó y colapsó, sus manos temblaban. Se dio cuenta de que había percibido dos universos y seleccionó activamente el que deseaba. Le sonrió al médico. Lo hice, puedo verlos todos. Su rostro palideció. Vio dos universos más, tan diferentes y vívidos como los anteriores. Sucesivamente, un tercero, cuarto y quinto irrumpieron en su mente. Veía todas las alternativas posibles. Su mente empezó a fatigarse. Félix tomó al médico y, en un acto de furia innatural, hundió sus pulgares en los ojos del hombre. De nuevo, Félix desvió su mirada al techo y comenzó a gritar sobremanera, rehusándose a parar aun cuando burbujas de sangre escurrieron por el borde de su boca. De nuevo, Félix se apoyó en la pata de la mesa y cabeceó la esquina de la misma con vigor, logrando fracturar su cráneo con el cuarto golpe. De nuevo, Félix se sentó en el piso experimentando todos los males potenciales de los que era físicamente capaz. Su cuerpo se sacudía y sollozaba, despavorido. Aló al médico de la corbata quedando cara a cara con él. Demasiado, es demasiado. Sus ojos quedaron en blanco, tornándose amarillos y marchitos en cuestión de segundos en tanto su cabello era despojado de color. Félix, en sus últimos momentos, se volvió consciente de una magnitud de universos que caían sobre él y tenía que pasar por cada uno de ellos. Su agarre desistió y su mente se perdió en el abismo. De nuevo. Estoy consciente de la larga lista de palabras que la gente usa para describirme: monstruo, abusador, asesino. Ciertas en esencia, pero gramaticalmente incorrectas. Me gusta el nombre que eligieron para mí, el terror del parque. Suena como villano barato la primera vez que lo escuchas, pero a medida que los periódicos lo pronuncian con más frecuencia, te acostumbras a ello. Soy un monstruo muy popular. Puede que me hayas visto por la calle, que te hayas sentado junto a mí en el bus o esperado detrás de mí en la tienda, no importa. Seguramente viste lo que cualquier otra persona ve, nada. Solo soy una persona normal con una vida como la de cualquier otro. Y así es, antes de que comienza. Se siente como un escalofrío al principio, yéndose tan rápido como apareció, pero se apodera de mi mente y pensamientos poco a poco. Mis sueños se interrumpen para darle paso. Sé lo que tengo que hacer para callarlo. Ya no puedo más. Aún es temprano por la mañana, así que tengo tiempo para prepararlo todo. Muevo los muebles de su lugar y dejo un rincón descubierto. Cubro el suelo con plástico y retiro todas las sábanas de la cama para terminar cubriendo las ventanas. La puerta es muy sólida como para poder derribarla, tiene una rejilla para poder espiar lo que ocurre dentro y, además, puedo asegurarla desde afuera. Es perfecto. El parque empieza a llenarse alrededor de las 11 de la mañana con mi público predilecto, niños inquietos acompañados de tías, hermanas y niñeras obligadas a tomar responsabilidad de ellos, compensando esto con falta de atención. No veo rostros, no busco un parecido entre mis otros niños. Ellos solo se acercan, atraídos por los dulces, mientras cuento un total de 13 entre ellos y saco a mi ganador. Él dormirá tranquilo hasta que lleguemos a casa. No lo sabe aún, y cosa más horrible jamás pasaría por la mente de sus guardianes. Pero ocurrirá esta misma noche. Me llaman monstruo, pero se equivocan. Los monstruos gruñen. Nadie me nota hasta que ya es muy tarde, y, aún así, no se dan cuenta de que soy yo. Retratos sin relación y relatos inverosímiles será lo único que deje prueba de que alguna vez estuve allí. Ni siquiera los niños lo notarían si hubiera alguna oportunidad de preguntarles. El niño sonríe, inocente de lo que está a punto de suceder. Subimos en mi auto poco antes de que la droga empiece a hacer efecto. Lo cubro con mi chaqueta mientras nos alejamos del parque. Por supuesto, un policía me ve. Solamente camina en nuestra dirección y se asoma por la ventanilla. Tiene mucha energía para su edad, pero todos necesitan descansar, le digo. Tiene razón, que tenga buena tarde, dice él antes de alejarse, inocente como los demás. Subo la ventanilla y me dirijo a casa,
pensando en todos los que han estado tan cerca de atraparme antes de ser engañados por sus ojos. Tontos, acaban de dejar escapar al terror del parque, pero no los culpo. Después de todo, ¿quién desconfiaría de una mujer? Historia escrita por Steven Guerrero, publicada en la página creepypastas.com. El reloj me mira fijamente con sus ojos rojos, señalándome que él vendrá pronto. Siempre viene a la hora de las brujas. Por supuesto, no sabía que la hora de las brujas era a las 3 de la madrugada hasta que le comenté a mi amigo sobre mi merodeador nocturno. La hora de las brujas es el momento de la noche cuando Dios es más débil y todos los demonios y sirvientes del mal vienen al mundo. Pero este hombre no es ningún diablo de 3 cuernos, se ve viejo y solitario. Le tengo lástima. Probablemente fue un vagabundo sin familia ni amigos de los que hablar. Cada noche está ahí, sentado en nuestro jardín trasero. Cada noche quiero ir a hablarle, pero no puedo reunir el valor. Solo se sienta en el columpio de llanta y murmura algo para sí mismo. Afortunadamente, no tengo árboles cerca de la ventana de mi cuarto, ni cualquier otra cosa que pueda bloquear mi visión de él. Mi amigo dice que es una trampa para atraerme afuera. Dice que un niño pequeño como yo no piensa bien tan tarde por la noche, una carnada fácil para el príncipe de las tinieblas. Quizá mi amigo está en lo correcto, no sobre la parte malvada, pero sí sobre la parte de que es poco seguro. El viejo puede estar loco. No tener hogar debe traerle consecuencias a tu cuerpo. Hoy dormiré. Tal vez mañana por la noche vaya y compruebe si es peligroso o no. La cama se veía tan cómoda que no pude evitar hundirme en ella. El viento estaba soplando muy fuerte afuera, llovía. Pude escuchar como una rama de árbol golpeaba mi ventana. Supuse que el hombre tenía frío y me preguntaba si sería lo suficientemente listo como para conseguir refugio. Mis ojos se sentían pesados en extremo, pero el golpeteo no me permitía dormir. Miré directamente a la oscuridad, cuando un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No hay un árbol junto a mi ventana. Me quedé acostado en la cama y observé la ventana en el otro lado de mi cuarto. No sabía qué podría ser. Hoy era noche de luna llena que me había dicho mi amigo sobre la hora de las brujas. Que todos los demonios salían, y hoy era luna llena. Doblemente malo. Las sombras en mi habitación comenzaron a juntarse alrededor de mi cama. Un pensamiento pasó por mi mente, sombras. Miré por la ventana. Ahí, a través de la cortina, distinguía la silueta de un hombre. Un nuevo miedo me recorrió, uno que no era tan ridículo como las criaturas de la noche. El hombre demente que estaba afuera, quizás sí era el príncipe de las tinieblas después de todo, como había dicho mi amigo. No, me estaba comportando como un niño de 6 años en vez del adolescente que era. La razón volvió a mí. De seguro quería refugiarse del clima y me vio a través de la ventana, así que se trepó al costado de la casa para llamar mi atención. Pero mi corazón latía fuera de control, su ritmo era un completo caos. Aunque el miedo me tenía paralizado, necesitaba saber que estaba del otro lado de la cortina. Una lucha entre la supervivencia y la curiosidad se desató en mí. La supervivencia ganó. Me tapé por completo con las cobijas y recé con todo mi corazón. Pedí una señal que me indicara que iba a sobrevivir la noche. Dios me hizo saber que estaba escuchándome con un sonido de golpeteo en la puerta de mi alcóhube. Un ritmo lento, en un tiempo constante. No se aceleraba ni se debilitaba. Me senté y escuché por unos minutos. Luego paró. Comenzó un nuevo ruido, no tan rítmico como los 2 anteriores. Era el sonido de alguien caminando, alguien que estaba cada vez más apurado, alguien que estaba en mi cuarto. Los pasos se detuvieron en el borde de mi cama y sentí como 2 ojos perforaban la parte trasera de mi cabeza. Pude escuchar gotas cayendo al piso, olí la mugre de sus zapatos. Sentí su respiración en mi nuca y escuché una voz profunda. Quizá muchas voces hablando juntas. Ven conmigo. No quería moverme. Solamente quería esconderme en mis cobijas hasta que se fuera. Entonces él, o ellos, dijeron las palabras que cambiarían mi vida por siempre. No somos de quienes te tienes que esconder, pero si te quedas acá, ellos podrán encontrarte. El uso del plural viniendo de ese hombre me asustó y me confundió. Tenía tantas preguntas,
pero primero debía enfrentarme a mis temores y seguir a esa cosa. Me levanté de mi cama y volteé hacia el hombre. Me miró a los ojos. No, miró a través de mis ojos. De nuevo, las voces hablaron: no nos temas, te lo mostraremos, síguenos. Con eso, el hombre se arrojó por la ventana. Me sentí obligado a seguirlo. Cerré mis ojos y fui tras él. 3 pisos es una larga caída para alguien de mi tamaño. Mientras el suelo se acercaba, esperaba descender más y más lento hasta caer perfectamente parado. Esperaba que el hombre estirara sus brazos y me atrapara. Esperaba algo mágico. El sonido de mis huesos quebrándose contra el suelo no era lo que esperaba. Me quedé ahí, con la espalda contra el suelo. Podía sentir la sangre saliendo de mi cabeza y goteando por mi oído. Mi visión se nublaba. Miré a la figura parada frente a mí. Las voces me dijeron sus últimas palabras: esta era la forma menos dolorosa de ayudarte. Por favor, perdónanos. El único lugar en donde puedes esconderte realmente sin nunca ser encontrado es la muerte.